Cuando nosotros vamos comprobando, compañeros, dentro de estos estudios, podríamos afirmar y podríamos hablar, como hemos dicho muchas veces, podríamos hablar incluso con el tono que hablaba el Maestro Jesús el Cristo a todas las personas en aquel entonces, cuando le decía: vosotros predicáis lo que no sabéis, y nosotros predicamos lo que sabemos, lo que hemos visto testificamos y no recibimos vuestro testimonio. Entonces partimos de ahí para comprender de que la gnosis, esta sabiduría que se está entregando en estos tiempos, está documentada y basada en las Sagradas Escrituras. Es decir, el conocimiento gnóstico y lo que se enseña en la Biblia, podríamos decir, compañeros, de que obedece a la misma sabiduría y obedece a los mismos principios, a las mismas técnicas y a los mismos procedimientos que debemos comprobar cada uno de nosotros si realmente queremos alcanzar la perfección espiritual. Por eso vamos a hablar de lo que es, o sea, vamos a tratar de comprender lo que es la Biblia y lo que es la gnosis que se está entregando hoy en día. Para nosotros los gnósticos y estudiantes gnósticos, el libro sagrado es la Santa Biblia. O sea, en ella se encuentran todos los lineamientos, podemos decir, todos los principios y todos los procedimientos que necesita el ser humano para alcanzar la perfección espiritual. Claro está de que la Biblia en sí se convierte, podemos decir, en la expresión o en la sabiduría de Dios a través de todos sus profetas y apóstoles. Todo lo que escribe, podemos decir, un Daniel, todo lo que escribe un Pablo de Tarso, todo lo que enseña y se escribe a través de la Biblia entregado por Moisés, todos ellos, compañeros, o sea, todos ellos han sido mensajeros de lo divino hacia lo humano. Pero como decíamos hace un momento, desafortunadamente la humanidad, dentro de la ignorancia y la inconsciencia, muchas veces hace caso omiso a estos mensajeros, es decir, los ignora, y de ahí que dentro del contexto de lo que está en la Biblia, lo que se busca, lo que se enseña es siempre el desarrollo espiritual, alcanzar la perfección espiritual. Dentro de esto nosotros debemos comprender de que la Biblia, el ser humano no debe aprendérsela desde un punto de vista mental y razonativo. Es decir, de que cuando nosotros, compañeros, terminamos, o sea, razonamos o le metemos mente, como decimos acá, dentro de lo que se enseña en las Sagradas Escrituras, terminamos sencillamente es convirtiéndonos en lo que se llama en doctores de la ley. Cuando la persona termina por repetirla como loro, o sea, por aprenderse la memoria. Entonces terminamos convertidos en esos doctores de la ley, de los cuales incluso nos previene el mismo Cristo Jesús, cuando dice: tened cuidado con los doctores de la ley, porque le han quitado a la humanidad la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entrabas se lo impedisteis. Cuando se habla de doctores de la ley, compañeros, con todo el respeto, se habla o se enumera o se identifica sencillamente los diferentes pastores, jefes y guías religiosos y todos aquellos que quieren en una forma mental y razonativa comprender el divino mensaje. Cuando el ser humano quiere entender la Biblia y las Sagradas Escrituras y incluso la misma gnosis, desde el punto de vista mental, termina por deformarla, termina por tergiversarla, termina por adulterarla. Por eso la misma Biblia afirma de que las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del Espíritu es sabiduría. Es decir, de que si nosotros queremos comprender lo que se enseña a través de la Biblia, tenemos, compañeros, que desarrollar una visión espiritual, así como lo han hecho los grandes maestros que han pisado la faz de la tierra. Ahora, la gnosis dentro de las Sagradas Escrituras aparece señalada en el Apocalipsis cuando afirma: y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y después vendrá el fin. Ese Evangelio del Reino es la divina gnosis, que, como decía hace un momento, se está entregando en estos tiempos sencillamente por amor a la humanidad, y estamos tratando de hacerlo acá en el Centro Nael con todos los mecanismos para que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Entonces, el maestro Samael Aupeor, comprendiendo acá, el maestro Samael Aupeor, que de paso es el avatar de la era de Acuario, es decir, es el autorizado y es el encargado de develar, de descorrer el velo del misterio, porque es que la Biblia está en símbolos y en parábolas. Como dice la Biblia, para el que teniendo ojos no la vea, oídos no la oiga, ni entendimiento la entienda. Entonces está escrita en símbolos y en parábolas
pero detrás de esos símbolos, detrás de esas parábolas o detrás de esos cuentecitos, por decir así, que se enseñan como en forma de historias, se está escondiendo es un mensaje para aquellos que vienen preparados. Entonces el maestro Samael Aumeor lo que hace es descorrer el velo del misterio y entregarle para bien de la humanidad estas enseñanzas sagradas en una forma develada, para que cada uno de nosotros, aquellos que traemos una madurez espiritual, porque hay que comprender, compañeros, amigos, de que la gnosis, la sabiduría de Dios, no la puede comprender todo el mundo. El Cristo Jesús en la Biblia dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y el mismo Cristo Jesús en la Biblia dice: a las multitudes le he dado el mensaje en símbolos y en parábolas, pero a mis elegidos le entregaré la enseñanza de labios a oídos. Es decir, de que todos aquellos que traen una madurez espiritual, a todos aquellos que vienen con unas inquietudes, con unos interrogantes, todos aquellos que realmente tratan de comprender o buscarle un sentido a la vida, son los que podemos comprender y practicar la sabiduría de Dios en este entonces llamada gnosis, para alcanzar un debido desarrollo espiritual. Como sabiduría la encontramos, la entrega Pablo de Tarso y la entrega en Primera de Corintios, cuando dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, refiriéndose a jefes, pastores y guías religiosos, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el hombre natural, entiéndase por hombre natural aquel que se dedica a nacer, crecer, trabajar, comer, dormir, etc. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El mensaje que está en la Biblia, compañero, vuelvo y le repito, es un mensaje espiritual, es un mensaje que han entregado los diferentes mensajeros de acorde a su desarrollo espiritual, y si nosotros queremos comprenderlo, tenemos que seguir dentro de ese desarrollo. O sea, esa madurez espiritual, vuelvo y te repito, siempre la traerán o la tienen aquellas personas que traen una inquietud espiritual y que a través de todos los tiempos siempre han sido llamados como los pocos, como se habló en el cristianismo antiguo, siempre han sido llamados como los alquimistas, como se habló en la Edad Media, siempre han sido llamados como los esenios, aquellos que instruyeron al Maestro Jesús en los grandes misterios. Es decir, de que siempre ha existido un grupo reducido o un grupo de personas que son los que tienen realmente la madurez espiritual y son los que pueden comprender lo que es la sabiduría de Dios, en este caso llamada gnosis. Cuando nosotros, compañeros, siempre aclaro, cuando hablamos de nosotros me refiero a todos aquellos que tratan, que buscan la forma de llevar a la práctica este mensaje, cuando nosotros realmente traemos ciertas inquietudes internas, es decir, cuando uno de pronto trata de averiguar qué hay antes de nacer, qué hay después de morir, cuando uno trata de averiguar de pronto qué hace uno aquí en la tierra, cuando uno trata de averiguar de pronto la respuesta, qué hace, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, o sea, cuando uno trata de buscar una respuesta a unos interrogantes internos, por decir así, que posiblemente con los estudios académicos que nosotros tenemos no le hemos encontrado una respuesta o alguien no nos ha explicado, quiere decir de que nosotros traemos una madurez espiritual. Y a esos iniciados, para hablar en términos esotéricos, son a los que realmente vienen los maestros a buscar, a entregar este mensaje para que sigan el verdadero, para que sigan el respectivo desarrollo espiritual. Entonces podemos comprender de que las enseñanzas de la Biblia y el templo de la sabiduría, debemos nosotros formarlos, como dicen las Sagradas Escrituras, sobre la roca viva. Fíjense que la Biblia siempre habla de la roca, fíjense que la Biblia siempre habla de la piedra. Y analicemos de que Jesús, el Cristo, cuando le habló a Pedro, le dijo: tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero ¿a qué iglesia se refería? ¿Estaba hablando de una iglesia formada por manos humanas? No.
Hay que comprender todo eso ya. Entonces, fíjense de que la Biblia cuando habla de la piedra, cuando habla del fuego, cuando habla del agua viva, se refiere, compañeros, sencillamente a la energía sexual. Y el templo de Dios y la sabiduría, o sea, las enseñanzas de la Biblia, debemos levantarlas sobre esa roca viva. Esa roca viva, como dice la misma Sagrada Escrituras, que han rechazado los edificadores del templo. Es decir, las gentes, no estamos criticando religiones, claro está, porque hay que comprender y hay que hacer un paréntesis de que ninguna religión es mala en el mundo. Y podemos decir de que las 30.000 y más formas religiosas que hay en estos momentos, todas cumplen una finalidad y todas son necesarias y todas hablan de Dios. Está bien, pero se dogmatiza dentro de unas creencias. Ahora, las creencias no es que sean malas. El problema es cuando las creencias del ser humano las conlleva hacia un fanatismo. Entonces se va creando el respectivo fanatismo y el respectivo odio religioso. Es decir, de que el problema muchas veces de las personas que congregan las diferentes formas religiosas, cuando no hay una base sólida, cuando no hay una base psicológica y cuando no comprenden qué es formar el templo de la sabiduría sobre la roca viva, se termina sencillamente por empezar a criticar, a juzgar y a condenar las diferentes formas religiosas. Dentro de los estudios gnósticos, compañeros, y nosotros como estudiantes de estos estudios aprendemos de que realmente las religiones no se deben criticar. Porque vuelvo y te repito, como enseña el maestro Samael Aumbeor, todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es decir, de que todas son necesarias. Este muchacho, por ejemplo, por colocarlo de ejemplo, de pronto este muchacho por decir algo se masturba, o este muchacho de pronto tiene vicios, de pronto este muchacho por decir algo está comiendo, quiere coger un camino desviado, porque de pronto la misma masturbación lo puede conllevar al homosexualismo, y este tipo, por ejemplo, se mete a una religión, ejemplo, sea cualquiera, y de pronto alguien dentro de sus creencias deja de masturbarse, entonces esa religión se convierte en un yunque contra el mal del mundo. Entonces este muchacho cambia, da un comportamiento, da un pequeño cambio ahí externo y es bien. Pero, aclarado, vuelvo y le repito, lo ideal, lo más importante es cuando el ser humano se va estudiando a sí mismo. Entonces de ahí aclaramos nuevamente, no estamos criticando religiones, estamos sencillamente comparando, haciendo un pequeño paralelo entre lo que es la gnosis y lo que es las Sagradas Escrituras, y comprender de que, como les decía hace un momento, el principio, o sea, el templo del Dios, hay que levantarlo sobre esa roca viva. Esa roca viva, compañero, no es más que el sexo, o sea, la energía sexual. Ahora, miremos la Biblia, analicemos la Biblia. Analicemos, por ejemplo, Gálatas 3:16, cuando dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando se habla de simiente, compañero, se habla de semilla, y la semilla del ser humano es la energía sexual. O sea, en esa energía sexual podemos decir, compañero, están contenidos unos átomos críticos que a la hora de que nosotros comprendemos y sentimos la necesidad de un sexo sabio y consciente, es decir, cuando nosotros comprendemos y sentimos la necesidad de no perder las energías sexuales, se va dando lo que se llama el nacimiento segundo. Se va dando sencillamente el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Se va dando lo que se llama el nacimiento del Hijo del Hombre. Y por eso Jesús, refiriéndose a las mismas enseñanzas de Moisés, porque es que hay muchas veces una contrariedad y se afirma de que no, que esto pertenece al Antiguo Testamento, no, que esto pertenece al Nuevo Testamento, no, que Jesús abolió todas las leyes. No, hay que comprender sinceramente, compañeros, y ninguno de los maestros viene a abolir leyes, sencillamente vienen a entregar un mensaje en su tiempo y en su hora, que eso es todo ya. Y por eso Jesús el Cristo, refiriéndose a ese nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, por eso Jesús el Cristo dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora hay que comprender que es la serpiente. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que sea levantado el Hijo del Hombre en cada uno de nosotros. Todos los procesos espirituales, todos los avances y todo el desarrollo espiritual que han logrado los diferentes maestros que han pisado la faz de la tierra, compañeros,
cualquiera de nosotros con inquietudes espirituales y si realmente busca la práctica, la comprobación de estas enseñanzas, también puede alcanzar la misma perfección espiritual. Cualquiera de nosotros, si realmente se dedica a conservar y a transmutar sus energías sexuales, porque hay que comprender de que el principio de la sabiduría es el sexo, pero no el sexo degenerado que se está practicando hoy en día. No el sexo degenerado que quieren aprobar a través de las diferentes leyes, las diferentes potencias o los diferentes gobiernos de aprobar y establecer el sexo entre parejas del mismo sexo. Porque podríamos decir, compañeros, de que entre homosexuales o entre lesbianas y en todos aquellos depravados sexuales no puede haber jamás y nunca ningún desarrollo espiritual. Porque eso pertenece a aberraciones, eso pertenece, podríamos decir, a la degeneración sexual más grande en la cual puede llegar un ser humano, porque es que Dios creó un hombre y una mujer, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mirando acá, como les decía, el principio de la Biblia, o sea, el principio es el aspecto sexual, pero hay que comprender qué es el sexo, es lo que hay que comprender. Lo que pasa es que a nosotros nos han encajonado, compañeros, a nosotros nos han metido dentro de unas costumbres. Muchas veces nuestros padres saben ni por dónde va tabla. Posiblemente nuestros padres también cayeron en aberraciones sexuales, y como ellos desconocen esta enseñanza, eso es lo que nos enseñan en pocas palabras. Entonces uno cae dentro de esas costumbres. Después lo coge uno posiblemente los estudios académicos, lo coge uno posiblemente la sexología que se enseña a través de colegios, escuelas, universidades, que está basada en un par de homosexuales, con todo el respeto, y terminan por enseñar a la humanidad una conducta sexual degenerada. Cuando el ser humano, compañeros, se degenera sexualmente, el ser humano obstaculiza cualquier desarrollo espiritual. Eso hay que comprenderlo. Ahora, como vemos acá en la diapositiva, todo nace por el sexo. El más mínimo microbio en la tierra nace de la unión sexual. Por eso los estudiantes gnósticos, con base en las enseñanzas del maestro Samael, afirmamos de que la energía sexual es la energía más poderosa que puede existir en el universo en estos momentos, y que tiene el poder incluso de crear un cuerpo físico, y tiene el poder, cuando comprendemos lo que a través de muchos términos se ha enseñado, como misterios del sexo, como el arcano ZF, como lo que practicaron los alquimistas, es decir, una función sexual o un sexo sabio y consciente que nos puede conllevar hacia el desarrollo espiritual. Entonces, todo nace por el sexo. Cuando nosotros, compañeros, derramamos nuestras energías sexuales, que de paso es un delito, ante los ojos de Dios, claro está. Y ante los ojos de Dios, porque cuando se derraman las energías sexuales, se llega a violar las leyes divinas, y se llega a violar el sexto mandamiento de la ley de Dios, que es no fornicar. Por eso nos atrevemos a afirmar de que cuando una persona en cualquier corriente religiosa fornica, derrama sus energías sexuales, no puede haber ningún nacimiento espiritual, o sea, no puede haber ningún desarrollo en esa persona. Entonces, dentro de esto, cuando nosotros derramamos las energías sexuales, o sea, cuando fornicamos, podemos ver de que nace lo que se llama el hijo de la carne. Es decir, nosotros somos producto de la fornicación de nuestros padres, y aquellos que tienen hijos pueden ver de que sus hijos son producto de su fornicación, o sea, son producto del derrame de sus energías sexuales. Pero cuando nosotros, compañeros, aprendemos a transmutar esas energías, porque hay que entender, hay que comprender de que nuestro organismo tiene la capacidad de transformar cualquier materia en energía, vital para nuestra existencia, claro está. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender a transmutar nuestras energías sexuales, entonces se puede lograr lo que se llama el nacimiento segundo. Se puede lograr el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Claro está, acompañado de una purificación interior, acompañado de un estudio psicológico, acompañado de un autoconocimiento. Entonces, esto es lo que se pregona a través de la gnosis. Y la finalidad de la gnosis, la finalidad de lo que se enseña a través de la Biblia, es que cada uno de nosotros logre ese nacimiento segundo. Es decir, que como se habla en términos esotéricos, nosotros estamos aquí en la faz de la tierra es
para un propósito espiritual. Y el ser humano tiene que lograr una creación interna. O sea, para eso estamos aquí. Es decir, de que a la hora de nosotros ir logrando el nacimiento segundo, a la hora de nosotros ir logrando el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros nos vamos acercando hacia la perfección espiritual y vamos alcanzando nuestro estado angélico, porque todos nosotros, compañeros, somos ángeles. Que estamos caídos ahora en otra cosa y que estamos buscando la forma de levantarnos en un procedimiento, pero en sí todos nosotros somos, podemos decir, somos ángeles, porque es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros miramos la Sagrada Escritura, compañeros, y como vimos en una diapositiva que pasó anterior, que la Biblia empieza por el Génesis, si nosotros miramos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, el Génesis es el libro de la creación. Y si miramos las Sagradas Escrituras en Génesis 1, del 26 al 27, afirma: entonces dijo Dios, hagamos. Ahora, ¿por qué dice hagamos? ¿Cuántos dioses había? Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. En el principio de la creación, compañero, hay que entender, cuando se nos dio ya forma física o cuerpo físico, podemos decir de que nosotros teníamos encarnado los dos aspectos o los dos polos en sí. Es decir, éramos unos hermafroditas perfectos. No el hermafrodita que nace por ahí que es degenerado, hay que entender eso ya. Hermafroditas perfectos que tienen encarnado tanto el aspecto masculino como el aspecto femenino. Y dentro de eso, dentro de ese principio de la creación, o sea, hemos creado con ambos principios sexuales, femeninos y masculinos, para que nosotros realmente, entonces dice la Biblia, de que oyó al hombre y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos. Cuando se habla de fructificar y se habla de multiplicados, se refiere a una fructificación y a una multiplicación espiritual. La Biblia nunca se puede entender desde un punto de vista material. Y dentro de esto, cuando Jehová Dios afirma fructificar y multiplicados, debemos comprender de que todavía no se había dado lo que se llama la separación de los sexos. Todavía teníamos encarnado ese estado angélico dentro de sí, como con ambos polos, femenino, masculino y femenino. Después, más adelante, dice en Génesis, estamos hablando de lo que es la creación, para comprender por qué estamos aquí y qué debemos hacer dentro del campo espiritual o dentro de lo que se enseña a nivel de la gnosis. Después dice en Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo colocó en el huerto del Edén. Cuando la Biblia habla del Edén, compañeros, se refiere a la parte sexual, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, cuando habla de labrar, se refiere a la piedra. Y la piedra, vuelvo y le repito, es el simbolismo de lo que es el aspecto sexual, para que lo labrara y lo guardase, es decir, para que no derramara sus energías sexuales. Con ese principio nosotros fuimos creados. Entonces, siguiendo acá, más adelante es que se da lo que se llama la separación de los sexos. Es decir, de que nosotros en el Génesis después 1:28, después que se da, vuelvo y repito, la separación de los sexos, pero como dice acá, antes en el Génesis 2:17, dice Jehová al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero la gente anda buscando ese árbol, que es el problema. Y muchos religiosos creen que es un árbol físico, pero hay que comprender qué es el árbol. Yo siempre que he dictado esta conferencia hago un paréntesis, no tanto para un paréntesis sobre un pequeño anécdota, porque es que a veces, como te digo, o sea, la gente a veces confunde las enseñanzas, las Sagradas Escrituras, y las quieren entender desde un punto de vista material ya. Y hago un paréntesis para contar una anécdota sobre un pastor de una religión que me quería bautizar ahí en cuestiones de segundos. O sea, para contarles más o menos, para empezar desde el principio, estábamos dentro de una divulgación de la gnosis.
que eso normalmente uno va de casa en casa hablando de estas enseñanzas, que es lo mejor que uno debiera hacer en estos tiempos, amigos, sinceramente. Y aquel que se dedique a la divulgación de la gnosis o dedique parte de su vida a estas enseñanzas, tiene méritos ante los ojos de Dios y va comprobando muchas cosas. Entonces, yo recuerdo que llegué a una casa, es para explicar esto del árbol, para comprender de que siempre se ve desde un punto de vista material. Pero me salió un pastor. Sin embargo, la gnosis hay que entregársela a todo el mundo. Es problema de cada quien. Y yo empecé a hablarle de la gnosis, explicarle qué era la gnosis, etc. El tipo con la Biblia aquí. Está bien, tampoco hay que criticarlo. Pero entonces, no sé qué sería. Y que no sé si fue que le caí bien o qué, o que se emocionó, quién sabe qué sería. Y el tipo me dijo: usted parece un enviado de Dios. Las capacidades que tiene para hablar. Pero me estaba envolviendo, claro está, después que entendí eso. Las capacidades que tiene para hablar. Usted sirve para el evangelio. ¿Y a dónde me dejaba ir el tipo? Que lo veo. Eso fue en Medellín. ¿A dónde me dejaba ir el tipo? Digo, porque una vez se sabe, si una persona ya se cree santa, se cree salva, y si una persona cree que ya tiene a Dios agarrado por las manos, entonces uno, este mensaje debe llevarlo para aquellas personas que realmente lo necesitan. Entonces, como decimos acá, aprender a no perder el tiempo. Bueno, ¿y ¿a dónde me dejaba ir? Yo dirijo una congregación y yo no puedo bautizar a usted. Así me dijo. Lo que pasa es que ya necesito el tiempo, los compañeros me están esperando y tal. ¿Y a dónde ya? Entonces se me ocurrió, sinceramente, dentro de mis preguntas extrañas y veces. Y le digo: bueno, acá, yo hay veces la Biblia le dije así: mira, yo la Biblia me gusta leer, pero me gusta leer lo que los otros no leen. Porque es que todo el mundo dice: si crees en Jesús y serás salvo y tú y tu casa. Dios ama al dador alegre. Eso es lo que leen, no leen más nada. Y ahí no, con todo el respeto. Entonces me gusta leer lo que la gente no lee, le dije. Y yo, cuando he leído la Biblia, siempre me ha quedado una inquietud, pero así me lo estaba tratando de sacarlo, de quitármelo de ahí sinceramente. Ya. Y yo tengo una inquietud, pero nadie hasta ahora me la ha respondido. Y el que me la responda, me meto a esa religión, me diga así. Diga, varón. La Biblia habla de un árbol. Y la Biblia dice de que, hablando de esto, la Biblia habla del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la Biblia dice de que el día que de él comieren, ciertamente moriréis. Pero la Biblia también, dentro de un aspecto simbolizado, la tentación simbolizada como la serpiente que llegó a Eva y que le dijo: ¿no sabéis, Dios, que el día que comas de ese árbol seréis como dioses y diosas en el desierto, conociendo el bien y el mal? Entonces yo quiero saber, le digo así, yo quiero saber dónde está ese árbol. Dígame a ver para ver. No, lo que pasa es que el misterio de Dios es muy profundo y hay cosas que nosotros no podemos investigar y nada más que no es nuestra religión. Y ya, estoy ahí. Pero o sea, lo que les quiero decir, compañeros, es que no es un árbol físico. No es un árbol físico. Eso tiene un gran simbolismo. Cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol que está en medio del Edén, hay que comprender ese árbol como el sexo, compañero, a la luz de la gnosis y a la luz de lo que han enseñado los grandes maestros. Y por eso dice las Sagradas Escrituras de que el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Es decir, comer de ese árbol o comer del fruto prohibido, como se habla a través de las Sagradas Escrituras, es cuando el ser humano, compañeros, derrama las energías. O sea, o comer del fruto prohibido en sí, o no comer del fruto prohibido, es no derramar las energías sexuales. El sexo, compañero, la energía sexual como función, o nos lleva al cielo o nos lleva al infierno, o te lleva a convertirte en un ángel o te lleva a convertirte en un demonio. Por eso las enseñanzas sagradas y la misma gnosis
cuando hablan del aspecto sexual, hablan en una forma radical y tratan de hacerle ver a todas las personas y sobre todo a los iniciados, aquellos que traen la madurez espiritual, que si quieren realmente alcanzar un desarrollo, tienen que hacer conciencia, o debemos, para no salirme, debemos hacer conciencia de lo que es el sexo. Un sexo puro, un sexo divino, porque el sexo se convierte como una alabanza hacia Dios. Y podemos decir, compañeros, de que más adelante entonces viene lo que se llama la separación de los sexos, después que se establecen todos estos principios o todas esas leyes. Entonces Dios hizo caer, ahí falta una palabra, hizo caer en un sueño profundo, entonces Dios hizo caer sueños, bueno, vamos a discutir sobre eso. Hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne. Y todo eso tiene un simbolismo. ¿Por qué la sacó de la costilla? ¿Por qué no la sacó de la cabeza? ¿Por qué no la sacó de los pies? Todo eso tiene un simbolismo. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne, y en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces se da la separación de los sexos, hombre y mujer, y si hay la necesidad de la cópula sexual, es decir, si hay la necesidad de la unión sexual, pero no se debe perder la energía, compañero, porque desafortunadamente se llega a cometer lo que las Sagradas Escrituras llaman el pecado original. Cuando nosotros comimos de ese fruto prohibido en aquel paraíso terrenal, que éramos ángeles, teníamos todos los poderes. Cuando comimos de ese fruto prohibido, afirman las Sagradas Escrituras de que entonces el hombre, o sea, al comer del fruto prohibido, que cometimos este pecado original, entonces, o sea, cuando por primera vez perdimos nuestras energías sexuales, que de paso dice la Biblia que se escondieron. Fue que Adán oyó una voz en el huerto y era la voz de Jehová que lo llamaba. Decía: Adán, ¿dónde estás? Porque no lo veía. Pero es una enseñanza, ¿verdad? Que se da de una forma alegórica ya. Entonces que Adán salió con unas hojitas tapadas, no, que me escondí de ti. Ay, ¿quién te enseñó de que tú estabas? ¿Quién te enseñó de que tenía que esconderte de mí? Entonces, dentro de esto, cuando se cometió el pecado original, la palabra original viene de origen, y el origen de todas las cosas es el sexo, compañero. Cuando se cometió el pecado original, que por primera vez perdimos nuestras energías sexuales, fuimos expulsados del paraíso. Y afirma las Sagradas Escrituras de que el hombre quedó desnudo, perdimos los trajes de boda del alma, quedó ciegos, pero no de los ojos, no de los sentidos. O sea, perdimos los poderes del alma, perdimos la clarividencia, la telepatía, el poder de recordar las vidas pasadas, todos esos poderes que han tenido todos los maestros que han pisado la faz de la tierra. Y todos ellos, para llegar otra vez a eso que se llaman los cielos, han tenido que haber practicado un sexo sabio y consciente. Y ellos han tenido que realmente aprender a transmutar sus energías sexuales para nuevamente entrar vestido con los trajes gloriosos, hablando en términos esotéricos, o vestido con los trajes de boda del alma, hablando en términos bíblicos, que es un proceso espiritual, un desarrollo que se va dando a medida que el discípulo gnóstico va conservando y transmutando sus energías sexuales. Si por la caída, compañero, o sea, si por la fornicación nosotros salimos del paraíso, solamente transmutando nuestras energías sexuales es que podemos entrar o llegar otra vez a ese paraíso, es decir, un sexo sabio y consciente. Por eso es que el maestro Samael Aun-Weor, cuando recibió la orden de develar estas enseñanzas, por eso el primer libro que sacó a la luz pública se llamó El Matrimonio Perfecto, y ahí le entrega a la humanidad las llaves de la ciencia para entrar al reino de los cielos. Y fue lo primero que hizo. Y ahí está escrito, y ahí están los procedimientos. Claro, tienes que desarrollar un poquito la visión espiritual, tienes que purificarte un poquito, porque de todos modos, podemos decir, está un poquito no tan pelado, pero sí hay que comprenderlo.
pero ahí está explicado en el libro del matrimonio perfecto, o sea, los principios o los procedimientos para que cada uno de nosotros aprenda, compañeros, aprendamos realmente a transmutar nuestras energías sexuales. Entonces nos damos cuenta de que el desarrollo espiritual, como le decía hace un momento, está íntimamente ligado a la parte espiritual, y dice en la Sagrada Escritura de que cuando nosotros fuimos expulsados del paraíso, quedamos sometidos a una cadena de muerte y nacimiento, y empezaron las leyes. Y le dice al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y le dice a la mujer, parirás tus hijos con dolor. Es decir, de que el dolor del parto es fruto o producto de la fornicación, producto del derrame de la energía sexual. Y cuando una mujer, podemos decir, compañero, se precipita a tener incluso relaciones sexuales durante el embarazo, que es una bestialidad, o mejor, para hablar más claro, no obedece a bestialidad, porque ninguna bestia del campo, podemos decir, llega a ese acto tan degenerado o a ese acto tan rebajado en el aspecto sexual. Una perra no se deja tocar del perro cuando está preñada. Ni el burro, que se dice que es el más bruto, ni la burra. La realidad, ni una gallina, ningún animal del campo, compañero, de la selva, toca, sea ninguna hembra en estado de preñez se deja tocar del macho para tener relaciones sexuales. La única bestia, y por eso el maestro Samael siempre ha llamado a la humanidad dentro de un aspecto inconsciente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, porque es que nosotros, compañeros, con todo el respeto y no se me ofendan, nosotros no somos hombres en el término de la palabra. Hombre, un Jesús que levantó muertos, que caminó sobre las aguas. Hombre, un Moisés que cogió su vara y la transformó en serpiente para entregarle un mensaje a la humanidad. Hombre, un Daniel que lo echaron al foso de los leones y al día siguiente los leones estaban alrededor de él sin hacerle ningún rasguño. Esos son hombres con todo el término de la palabra. Mientras nosotros, compañeros, me incluyo, estemos llenos de defectos, estemos cometiendo errores y no hagamos conciencia y no tengamos la necesidad superior del despertar de la conciencia, nosotros seguiremos dentro de un estado animalesco. Y más, como te decía, cuando el hombre en medio de la inconsciencia llega incluso a tener relaciones sexuales con la mujer en estado de preñez. Eso es lo peor, podríamos decir, que puede realizar un ser humano en su existencia. Entonces, dentro de esto, la gnosis, si miramos dentro de todos sus temas, por ejemplo, la gnosis resalta la doctrina del Avatara Krishna, que es la reencarnación. Y bien se sabe de que reencarnan son los grandes maestros. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. Pero si miramos la Biblia, Jesús Cristo hablaba de la reencarnación. Y Jesús Cristo en Mateo 17, 11, 13, para los lectores de la Biblia, búsquenlo, busca la Biblia que esté más pegada al texto original. Aconsejamos la Casiodoro de la Reina versión 1960, porque es que hay unas Biblias adulteradas, es una Biblia deformada, una Biblia donde ya realmente, compañero, se ha adulterado de todas las formas. Entonces hay que saber buscar la que más esté apegada al texto original. Entonces Mateo 17, 11 al 13, que había una reunión ahí, podemos decir, hay una polémica entre los discípulos, etc. Entonces Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, refiriéndose a la reencarnación, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron de que él había hablado de Juan el Bautista, es decir, de que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Entonces, ¿por qué se asombran, se asustan muchas veces y tildan de pronto hasta de brujos, de pronto a la sabiduría gnóstica, a los gnósticos, a los estudiantes gnósticos, cuando hablamos de que existe la reencarnación y cuando se trata de demostrar de que las almas puras y preparadas pueden reencarnar, o sea, pueden tomar cuerpo físico?
Nosotros al principio de la conferencia hablamos de salidas en cuerpo astral. Ahora, para los que vienen por primera vez, que no le explicamos muy bien, bien sabemos de que tú te acuestas y el alma sale. Y ese cuerpo que ves en la noche cuando tú duermes, ese es tu alma o tu cuerpo astral. Ay, pero que los nóticos son brujos porque vuelan de noche. No, uno huele de noche. Todos salimos en cuerpo astral. El pastor, el sacerdote, el guía, el feligrés, todo el mundo, compañero, sale en cuerpo astral. Pero lo que pasa es que salimos inconscientemente, eso es todo. Lo que pasa es que lo que hacemos acá en la gnosis, que es muy distinto, primero para no tragar entero, segundo para no convertirse ahí en repetidor como un loro, y tercero para comprender lo que enseña el apóstol Santiago cuando dice hay que ser hacedor y no oidor del conocimiento de la palabra. Pero si miramos 2 Corintios, nada más que Pablo de Tarso, que Pablo habla de una forma rebelde, o sea, uno de los que más revolucionarios de los apóstoles y del cristianismo es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso realmente habla y expresa lo que, o sea, resalta a través de la Biblia lo que la gnosis está predicando en estos tiempos. Fíjate de que Pablo dice en 2 Corintios 2:14, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me entrega a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahora, ¿por qué habla del cuerpo y fuera del cuerpo? ¿A qué se está refiriendo? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado expresar, que no les dado al hombre expresar. Dice en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, refiriéndose al desdoblamiento astral. Que nosotros, por ejemplo, que en la gnosis se habla de los sueños. Y bien sabemos de que Dios a todo el mundo, compañero, le muestra a través de sus sueños. Aunque seas creyente y aunque seas materialista, pero Dios te muestra y te guía y te previene y te avisa, pero como uno no sabe y uno vive dentro de una ignorancia. Entonces, Job 33, 14, 16 afirma: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios a todos nos habla, compañeros, a todos. A todos nos habla sinceramente, porque es que Dios, dentro de una infinita misericordia, siempre busca y siempre trata de entregarnos, por decir algo, de guiarnos dentro del campo espiritual, incluso y de prevenirnos de muchas cosas. Pero para ello hay que entender el símbolo y la parábola a través de los cuales se entrega la visión de los sueños. Que nosotros hablamos de la clarividencia, la Biblia afirma la clarividencia. La Biblia afirma la telepatía. La Biblia afirma el oído oculto. Y no nos alarmemos, compañeros, cuando afirmemos de que Jesús el Cristo tenía todos esos poderes. Y esos poderes están latentes en todos nosotros. Y el maestro Samael enseña prácticas para que cualquiera pueda desarrollar esos poderes. Pero siempre hemos aclarado que se desarrollen como resultado de un trabajo interior y psicológico y espiritual que estemos realizando cada uno de nosotros. Porque si lo hacemos por mera curiosidad, podemos cometer errores. ¿Y qué se dice de un clarividente con luz? Si nosotros sin clarividencia y queremos, hay veces, como he dicho muchas veces, mirar, hay veces que hay detrás del traje de una mujer. Parto de mí para que no crean que soy santo. Y si yo lo pienso así, yo estoy seguro que ustedes también lo piensan. Y el que no piensa así, cree que levante la mano, que no creo, sinceramente. Hay que estar uno con clarividencia. O sea, cometer unos errores. Y por eso es que primero es el desarrollo, primero es el estudio psicológico. Primero la gnosis te enseña el autoconocimiento, primero te enseña que elimines la ira, el orgullo, los celos, todos esos defectos, para que gradualmente se vayan desarrollando los poderes, las virtudes y las cualidades del alma.
Y Jesús el Cristo, Jesús el Cristo le hablaba a las multitudes. Y allá atrás había unos fariseos que siempre estaban como que buscando de la caída, porque es que el fariseo siempre mira afuera. El fariseo siempre está mirando el error al otro para ver qué hace, cómo, etcétera y tal, para estar siempre juzgando y criticando, pero no se mira sus propios errores. Esa es la característica del fariseo, que se da en cualquier corriente religiosa y se da en la gnosis cuando el discípulo no aprende a trabajar sobre sus defectos psicológicos. Entonces le estaba hablando a las multitudes y allá, dos fariseos por allá murmuraron, hicieron una murmuración. Y Jesús el Cristo le dice: ¿por qué habláis eso de mí? ¿Cómo los escuchó? No, que de pronto pasó la bola y le dijeron, pero por allá, ¿sí? Otros discípulos, fariseos, uno de ellos pensó, y Jesús el Cristo le dijo: ¿por qué pensáis eso de mí? Ahora que había celular, ¿no es? Son los poderes del alma. Porque te repito, están latentes en todos nosotros. Están latentes en todos nosotros, compañeros. Yo he conocido niños con clarividencia o con videncia. Los he conocido. Y se les manifiesta perfectamente. Lucas 24, 16 al 31. Mas los ojos de ellos estaban vedados. Otra palabra. Ay, se ponen las lentes. ¿Por qué vendados? Vedados. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Está explicando lo que es la clarividencia, compañero. Todo eso, vuelvo y te repito, está documentado en las Sagradas Escrituras. Abierto los ojos de los apóstoles es cuando se desarrolla, como dice en el esoterismo, el tercer ojo, o la clarividencia, compañero. Y así nosotros, compañeros, podemos mirar también de que la gnosis, o sea, todo lo que nosotros escuchemos aquí, compañeros, amigos, se reduce a 3 aspectos. Y todo aquel que quiera realmente convertirse en estudiante gnóstico, lo único que tiene que hacer es no leerse todos los libros y aprenderse de memoria, no. Lo único que tiene que hacer es morir, es decir, eliminar los defectos. Ahora, ¿quiere eliminar tus defectos? Aprovecha las diferentes circunstancias de tu vida. En la interrelación, cuando te juzgan, cuando te humillan, cuando te alaban, ahí se te manifiesta, o ahí se nos manifiestan nuestros defectos. Si aprendemos a conocerlos y a eliminarlos, entonces cumplimos con ese precepto que enseña Pablo de Tarso cuando dice: cada día muero y me acerco más a la meta. Se refiere a una muerte mística, morir para el pecado, morir para los defectos. Y ese es el valiente. Por eso dice en las Sagradas Escrituras de que el cielo lo arrebatan los valientes y los valientes lo han tomado. Ahora, ¿quién es valiente? Aquel que se enfrenta a sus defectos. Cuando cada uno de nosotros nos enfrentamos, por decir algo, a la lujuria, que vemos a la mujer en una forma morbosa, que la deseamos en una forma depravada, entonces ahí nosotros nos estamos enfrentando a nosotros mismos. Por eso la lucha más difícil que enfrenta cualquier ser humano en la faz de la tierra es contra sí mismo, contra esos enemigos que están en su propia casa, como habla el Cristo Jesús, pero que desafortunadamente las personas de las diferentes corrientes religiosas se han quedado con el aspecto material, con la forma literal, y han creído de que los enemigos es el papá, la mamá, el hermano, etcétera, y terminan y huyen muchas veces de su casa, de su núcleo familiar, creyendo de que van a alcanzar la salvación y la perfección espiritual. La casa es esta, compañero. El templo de Dios es el cuerpo físico. Y cuando dice los enemigos del hombre son los de su propia casa, se refiere a nuestros defectos psicológicos. Eso hay que comprenderlo. Y vamos gradualmente liberando nuestra alma del pecado. ¿Qué más debe hacer el discípulo gnóstico? Nacer. Nacer por segunda vez. Nacer del agua y del fuego. Lo que habíamos explicado en el transcurso de la conferencia. Transmutar nuestras energías sexuales para alcanzar el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y qué más debe hacer el discípulo gnóstico? Debe divulgar estas enseñanzas.
Y para nosotros divulgar las enseñanzas, compañeros, amigos, nosotros no necesitamos estar aquí 20 años sentados. Para nosotros divulgar las enseñanzas, no necesitamos de pronto tener una rica cultura intelectual, porque a la vista está de que grandes personajes que estuvieron al lado del maestro Samael Aun Weor, muchos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, y sin embargo alcanzaron un desarrollo espiritual, porque es que el desarrollo espiritual no tiene nada que ver con el aspecto intelectual o académico que tenga cada uno de nosotros. Entonces, esa divulgación, ahora, de una u otra forma, tú le dices a alguien, mira, ahí trae el asilo San Antonio en una conferencia, y tú lo traes, tú estás ayudando a divulgar a cosas. Y puedes tener una conferencia, puedes tener 2 conferencias, puedes tener 3 conferencias, cualquiera lo puede hacer, pero para ello tenemos que eliminar un poco el orgullo, que nos hace sentir pena. Tenemos que eliminar un poco lo que es el egoísmo y varios defectos para que vayan haciendo ese principio de amor. Ahora, esos 3 factores de la revolución de la conciencia, el Cristo Jesús también lo enseña, porque son 3 aspectos, compañeros, son 3 principios, son 3 códigos, podemos decir, que sencillamente resumen todo lo que tiene, o sea, se resume lo que realmente debe hacer cada persona que quiera alcanzar la perfección espiritual. Y el Cristo Jesús dice: quien quiera seguir en pos de mí, ahora, pero el Cristo, de tu Cristo interior, quien quiera seguir en pos de mí, déjalo todo. ¿Qué? Déjalo todo, lo que te dije hace un momento, todo lo que te sobra, tus defectos psicológicos. Coge tu cruz. La cruz siempre ha tenido y siempre tendrá y siempre será un símbolo sexual. Coge tu cruz y sígueme. Divulga estas enseñanzas. Entrega el mensaje, como dice el Cristo Jesús, pero como dicen las Sagradas Escrituras, es mucha la mies y son pocos los obreros. Y como dice el maestro Samael Aun Weor, es mucha la gente. Vea, de aquí para atrás, de aquí para allá, de aquí de la puerta para allá. Hay una cantidad de personas que están en la droga, hay una cantidad de personas que quieren voltearse de la parte sexual, que quieren meterse al mundo del homosexualismo, hay una cantidad de personas que ahora el 8 de diciembre se compran 3 canastas de cerveza. O sea, de aquí para afuera hay una cantidad de personas que posiblemente pueden cometer los errores más degenerados que pueda cometer un ser humano. ¿Pero saben por qué? Porque posiblemente nadie les ha dicho, le ha llevado un pequeño rayo de luz y le ha dicho: mira, ya está el centro Nael, el centro de conferencia. Y si nosotros algún día lo hacemos, entonces nosotros estamos ayudando a que esas personas conozcan el camino de la luz en medio de su oscuridad interior y puedan realmente también comprender y practicar lo que nosotros estamos comprendiendo hasta el sol de hoy en día. Entonces, vamos a tratar de comprender, compañeros, estas enseñanzas, vamos a tratar de practicar un poco más y seguir asistiendo. Hasta aquí mis palabras.